sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el supercamarada Carlos Martín. A través de los canales de Telegram redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro compañero Conrado Ugarte. En www.diariolateral.com.ar llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. En la provincia argentina del Chaco y gracias al buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 365 de Mochileros Radio. Todos los lunes a las 19 horas Argentina. Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo. Y en www.mochilerosradio.com nos sintonizan las 24 horas. Además, llegamos a toda Latinoamérica gracias al pana comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Y en nuestra página web www.conaicop.org tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia nos escuchan a través de Radio Causacho-Uncoca, Revolución que se escucha. Y en la ciudad revolucionaria de El Alto a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia, y esto es gracias a los panas Richard Jiménez y Dani Seillo. Y en Caracas, con el apoyo del buen amigo el superpana Juan Contreras, a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana y en la web www.radio-orinoco.com. También pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en internet a través de Radio TV Despierta Venezuela y en las radioemisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y en el estado de La Guaira a través de Izquierda 99.1 FM. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Apure en un viaje es el tema que escuchamos de fondo, interpretado por las agrupaciones Ensamble Gurrufío y Camerata Criolla. Así que esta versión instrumental nos acompañará en el recorrido noticioso de esta semana. El fin de semana pasado fuimos víctimas de otro ataque terrorista en un gasoducto ubicado al oriente del país. Escuchemos al vicepresidente para el área económica y ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami. Queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional un nuevo ataque terrorista perpetrado contra nuestra principal industria petrolera, me refiero a PDVSA. Este hecho se suma al expediente criminal de sanciones, bloqueos, sabotajes, amenazas
que ha sufrido nuestra principal industria petrolera, con la pretendida intención de interrumpir todas las operaciones asociadas a PDVSA en sus distintas áreas. En la tarde de hoy conocimos de un ataque terrorista a un tramo del gasducto ubicado en la localidad de El Tejero, norte del estado Monagas de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción terrorista afectó además el Centro de Operaciones El Tejero, que sirve como una planta de inyección de gas. Gracias a Dios, a esta hora no tenemos reporte de víctimas de este atentado. De igual manera, queremos informar que hemos desplegado todos nuestros equipos y los protocolos de contingencia para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de esta infraestructura atacada. Afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar. No es casual que ocurran este tipo de situaciones. La semana pasada hubo escaramuzas entre bandas delictivas en Caracas, a la que se le suma un ataque terrorista en la población de La Victoria, en el estado Apure, al sur oeste del país. ¿Limítrofe con quién? ¡Con Colombia! Escuchemos este reporte de Hispan TV, en el que escucharemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Venezuela condena de manera enérgica la reciente agresión en territorio venezolano que perpetraron grupos armados provenientes de Colombia contra la población de La Victoria, estado Apure. Señala que estos hechos atentaron contra la soberanía de la República y la paz del pueblo venezolano. Este ataque, que incluyó acciones contra instalaciones civiles y afectó la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos que viven en esa zona fronteriza, coincide con la creación de un supuesto grupo de acciones especiales con el que se amenazó recientemente a Venezuela. Rodríguez precisó que bajo el gobierno de Iván Duque, Colombia abandonó el camino de la paz y delegó sus fronteras a grupos mafiosos que las han convertido en corredor criminal y teatro de operaciones para agresiones sostenidas contra Caracas. Todos estos hechos fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados en Colombia con la complicidad de Iván Duque y la injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano advirtió a Bogotá que no podrá proyectar e instalar su guerra en territorio venezolano. Dijo que cualquier error se responderá de manera contundente. El Estado colombiano y su oligarquía son una sociedad de cómplices que se benefician del narcotráfico, apoyados financiera y logísticamente por la CIA, la DEA y el Comando Sur. Se equivocan si pretenden proyectar su guerra e instalarse en territorio venezolano para sus fines. No. El domingo pasado, varios enfrentamientos se registraron entre las fuerzas venezolanas y grupos armados irregulares colombianos en Apure, durante los cuales fue neutralizado uno de los cabecillas de estos grupos y 32 de ellos fueron capturados y varios heridos. La operación se saldó también con la muerte de 2 militares venezolanos. Caracas, en reiteradas ocasiones, ha acusado a Bogotá de entrenar mercenarios y terroristas para ingresar en Venezuela a fin de derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Para ahondar más en este hecho, voy a leerles este hilo informativo de nuestra compañera periodista Erika Ortega. Un grupo disidente de la FARC que no se plegó al acuerdo de paz y que dirige alias Gentil Duarte es el que ha estado combatiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure en los últimos días, según información que he venido recogiendo de diversos actores. Este grupo, que antes era de la FARC, ahora sigue los pasos del paramilitarismo en su país. Se ha ligado al narcotráfico, promueve el contrabando y ya sirve a los intereses de la oligarquía colombiana rendida a Washington para atentar contra Venezuela. Me dicen desde Bogotá, desde que se negó a plegarse al acuerdo de paz, el grupo ha venido creciendo con individuos de bandas criminales de toda Colombia. No dudo que ahora reciba apoyo de agencias de Estados Unidos, pues en los últimos años se ha convertido en una suerte de franquicia. 2 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han fallecido al combate de este grupo, que voló con explosivos un comando de la Guardia Nacional y la aduana de Apure y atentó luego contra una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional que iba a restituir el servicio eléctrico en la zona.
Hasta ahora van 32 miembros de los irregulares detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Caracas promete cero tolerancia con estos factores. Así están las cosas, y para conocer de primera mano cómo se mueve esta noticia en Colombia, nos apoyamos en nuestro buen amigo, el periodista bogotano Jorge Moreno, de nuestro medio aliado rchradio.com. Hermano querido, coméntanos, ¿qué se dice por allá en torno a este tema? Bueno, lo que se dice es que ahora la guerrilla, las disidencias de la guerrilla de las FARC y parte del ELN que están en Venezuela están siendo atacadas por el régimen de Maduro, y entonces viene una controversia para quedarse ellos dentro del territorio y poner su fuerza, pero pues aquí las personas que pensamos diferente sabemos que las cosas no pueden ser así. Son más bien como movimientos que se han venido presentando, financiados por organismos internacionales, diría yo, y por el mismo gobierno colombiano para desestabilizar. Por ejemplo, si miramos el caso de Ingrid Betancourt en la operación Jaque que se hizo, allí la ex candidata Ingrid Betancourt estaba detenida con varios norteamerinos que fueron retenidos también por las FARC y otro grupo de militares y una amiga de Ingrid Betancourt, quien resultó embarazada de un guerrillero. O sea que no fueron solamente sorprendidas, sino que fueron también de amoríos. Entonces viene la operación Jaque, que eso es una pantomima, y los que entregan a esta operación a este grupo de personas que estaban retenidas por la guerrilla de Ingrid Betancourt era el comandante Raúl de las FARC. Entonces a Raúl lo retienen. ¿Pero qué pasó con Raúl? ¿A dónde está Raúl? ¿Por qué no está Raúl en la cárcel colombiana? Porque está en Francia, porque hubo una negociación, porque hubo una pantomima. Eso no fue una operación, como se dice, pues, que quieren disimular que eso fue algo de inteligencia militar. No, eso fue un arreglo. Eso fue un arreglo, y ahí seguramente estará metida la CIA, pienso yo. No me atrevería a decirlo porque no conozco hasta allá. Pero lo único que sí es cierto, es que yo no creo tanto que sea la guerrilla la que está metiéndose allá a enfrentar al ejército bolivariano, sino que son más bien como disidencias, pero no de la guerrilla, sino de grupos paramilitares que están siendo financiados por el gobierno nacional para ingresar allá y desprestigiar de un lado la guerrilla colombiana y de otro lado para empezar a meterse al territorio venezolano. Eso es lo que se habla acá con la gente de la izquierda, la gente que piensa diferente. No creo mucho, y vemos muchos que no creemos mucho en esa pantomima que está planteando los medios de comunicación, porque pues tendremos que hablar con la guerrilla y eso es muy difícil. Sin embargo, pues hay que estar pendientes, porque en este momento cualquiera se pone un uniforme militar y puede ser un guerrillero, un paramilitar o un militar. Eso no lo sabemos nosotros. Aquí se cometen y se habla tantas cosas y se cometen tantas cosas a espaldas del pueblo colombiano, que todo lo que diga el gobierno sigue siendo un fiasco, una gran mentira, porque este gobierno es un gobierno mentiroso, desleal, y que no ha puesto en marcha ni siquiera los acuerdos de Cuba. Entonces, pues, es un gobierno que nunca ha hecho nada. Él trabaja para proteger el narcotráfico y los grandes empresarios amigos de él, porque no es nada más. Eso es lo que hacen. Ahora quieren meter una nueva reforma, no les importa la pandemia, quieren llenar sus arcas, porque a los corruptos, a los que se han robado el dinero público, no les han hecho absolutamente nada. Porque si cogieran a los corruptos y les quitaran la plata que se han robado, seguramente se taparía el hueco fiscal, pero no lo van a hacer porque no les interesa. Y en relación a esa noticia que está girando por ahí, que solamente un pincelazo dieron aquí en Colombia, realmente ya la gente no cree en esa pantomima tan mal infundada, porque aquí se cometen unos errores que ya veremos cuando salgan nuevas informaciones, las tendré en cuenta para suministrárselas a ustedes. Muchísimas gracias, hermano querido, por tus palabras. Era Jorge Moreno, de nuestro medio aliado rchradio.com. Así estamos. La oligarquía colombiana y el narcogobierno del subpresidente Iván Duque tienen un odio hacia Venezuela y una actitud que pareciera rayar en la locura, pero ¿qué va? Nada de locura. Escuchemos al comandante Chávez en su aló presidente teórico número 5 en el complejo militar Fuerte Tiuna, grabado el 27 de julio del año 2009 junto con el alto mando militar.
El problema es de ellos, no de nosotros, y quieren echarnos el problema para acá. Qué bonito es, ¿no? Tú incendias tu casa y dices, no, el vecino me la incendió. Eso es lo que pasa con Colombia. Y los yanquis los apoyan en eso. El narcotráfico, ¿dónde está el origen? En Colombia. Nosotros somos víctimas, hermano, de eso. Y el gran consumo está en Estados Unidos. Ahora dicen que somos nosotros los culpables. Y el cinismo no tiene límite. Dicen que nosotros somos los culpables porque por aquí pasa. Ah, bueno. Es como que alguien le dispare a alguien y mañana el asesino diga, no, el culpable es el viento porque por ahí pasó la bala. Una cosa así, ¿no? Bien loca. Como si uno fuera tonto, gafo. La culpa está en Colombia, que no ha podido ni con Plan Colombia ni con nada acabar con el narcotráfico. Ahora dicen que nosotros somos un narcoestado. Ellos son el narcoestado. Esa es la verdad, compadre. Y hemos hecho nosotros, mire, hemos tragado clavo. Hemos tragado arena para llevar una relación con Colombia. ¿Ve? Que ha sido traumática. Y no solo con nosotros, Colombia tiene problemas con Nicaragua. Colombia tiene problemas con Ecuador. Con todos los vecinos tiene problemas Colombia, no va a tener. Con una actitud agresiva, de un Estado agresivo. El paramilitarismo sigue vivo, aunque ellos dicen que lo eliminaron. Mentira. Los yanquis ahí metidos y ahora más. Entonces parece que no hay límites en Colombia, en el gobierno de Colombia. Bueno, la presencia de estas tropas yanquis en las bases de Colombia va a causar más problemas aquí. Más problemas con los vecinos de Colombia, pero a ellos parece que no les importa eso. Ah, bueno, si no les importa causarle problemas a los vecinos, son unos malos vecinos. Y nosotros estamos obligados a revisar las relaciones comerciales, económicas, políticas con Colombia. Estamos obligados. No podemos quedarnos callados ni podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto ha sido un problema histórico solo por dos hechos. La revolución bolivariana, que va en detrimento directo de los intereses de la putrefacta oligarquía bogotana, y el obvio interés por el control de Venezuela para mejorar la distribución de la droga. Esa es la raíz de todo este problema. Estaremos como siempre con un ojo abierto y el otro pelado ante las pretensiones injerencistas, vengan de donde vengan. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En solidaridad con el pueblo de La Victoria en el estado Apure, que ha sido víctima de esta barbarie terrorista, les colocaré el tema que escuchamos de fondo, Apure en un viaje, interpretado por el tenor Aquiles Machado. Y es que nuestra música popular puede interpretarse por cualquier tesitura vocal. Les voy a hacer una historia, hay una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo, hace un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, mi amigo, óigame la mula zaina, a ver si puedo pasear todo el Apure en un viaje. Me marcho por esa mamante Cali, la estacada por Bruzual y San Vicente y Quintero inolvidable, Palmarito, Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto País, la Trinidad, saludo a Capanaparo, el Yagual y Guasimal son vecinos de Guachara. Me marcho por esa mamante Cali, la estacada por Bruzual y San Vicente, Quintero inolvidable, Palmarito, Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto País, la Trinidad, saludo a Capanaparo, el Yagual y Guasimal son vecinos de Guachara.
destino a Cunaviche. Pueblo querido, voy a continuar paseando, contemplando la belleza, hay las bellezas naturales de mi estado, donde se ven por doquier, sí, por doquier cantidades de ganado, donde se inspira el coplero, hay el coplero por los caminos caldando. Me faltan unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica rumbo a San Juan de Payara. Me paso por Arichuna, regreso por San Fernando, debo de entrar en Miruaca antes de ganar a Chagua, Papurito, que es mi pueblo, en mi mula voy llegando. Me faltan unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica rumbo a San Juan de Payara. Me paso por Arichuna, regreso por San Fernando, debo de entrar en Miruaca antes de llegar a Chagua, Papurito, que es mi pueblo, en mi mula voy llegando. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Y hablando de Colombia, es necesario recordar a los soldados patriotas del pueblo colombiano. En este caso, al capitán Antonio Ricaurte, colombiano nacido en Villa de Leyva, quien tuvo una actuación brillante dentro del ejército patriota. A partir de febrero de 1814 se produjeron una serie de encuentros entre patriotas y realistas, acá en Venezuela, en un área que comprende desde el lago de Valencia hasta San Mateo, zona que se conoce como los Valles de Aragua. En la Casa Alta de la Hacienda San Mateo, propiedad del libertador Simón Bolívar, se ubicó el Parque de Armas, cuya custodia fue encomendada al capitán Antonio Ricaurte y a una pequeña tropa de 50 soldados. Durante el ataque realista, Francisco Tomás Morales se apoderó del Ingenio Bolívar, que era una fábrica de papelón, como le decimos aquí, o panela, como se le dice en Colombia. No fue capturado el parque por dicha columna porque lo impidió su custodio, el capitán Antonio Ricaurte, quien al ver a las tropas realistas en condición de apoderarse de aquel depósito, prendió fuego a la pólvora y lo hizo volar el 25 de marzo de 1814, con lo cual pereció él y aquellos que se hallaban dentro del recinto. 28 añitos tenía el valiente y patriota Antonio Ricaurte. Hay que tener testículos, cojones, para hacer esto y defender una causa. Honor y gloria a este colombiano patriota, que sirva de lección al pueblo colombiano frente a los desmanes de la oligarquía. Y en otras informaciones tenemos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por mayoría la resolución sobre el impacto negativo de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos fundamentales. El decreto fue aprobado con 30 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. La jornada se realizó bajo los artículos 155 y 156 de la Carta de la ONU, que son la base para deslegitimar las acciones unilaterales de países como Estados Unidos y la Unión Europea, que han ejercido como política coercitiva. Tras la aprobación de la resolución, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó a países que votaron en contra de la resolución y destacó que por ética elemental deberían perder su asiento en el Consejo Multilateral. Esta noticia para nada la multiplican los medios plegados a los intereses del reino imperial. Cada vez se hace más evidente el cerco contra Venezuela y afortunadamente más voces se nos unen día a día en contra de este atropello de lesa humanidad. No se puede tapar el sol con un dedo, mis queridos amigos de los medios transnacionales. Y el gobierno de Venezuela denunció el congelamiento de activos y las acciones del exdiputado autoproclamado, el idiota Guaidó, para impedir el acceso a vacunas a través del mecanismo COVAX. La vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó que el gobierno continúa las gestiones para revertir la retención de $7.000 millones de la República represados en bancos europeos. Estos bloqueos impiden a Venezuela adquirir vacunas para inmunizar al pueblo. Rodríguez solicitó a la Fiscalía General determinar la responsabilidad de Juan Guaidó y sus colaboradores en este mecanismo que vulnera los derechos humanos de las y los venezolanos, y felicitó la instalación de la mesa de diálogo de la nueva Asamblea Nacional para gestionar el acceso a las vacunas. El gobierno de Venezuela, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, le dice al Banco de Inglaterra: tenemos más de $2.000 millones líquidos, producto de la custodia del oro, y yo siendo cliente te doy la orden de que transfieras esos recursos al PNUD. Bueno, el 21 de abril, en base a esta comunicación del PNUD, los abogados del Banco Central de Venezuela se dirigen al Banco de Inglaterra para que se realice
la transferencia. Iniciamos a partir de entonces un juicio, como ustedes ya conocen, contra el Banco de Inglaterra y estamos en medio de ese juicio ante la negativa del banco de entregar los recursos para atender la gravedad de la pandemia por COVID-19. Y el Ministerio Público abrió una investigación penal contra Guaidó y sus secuaces por el secuestro de activos de la patria venezolana. Escuchemos al fiscal general Tarek William Saab. Efectivamente, me estoy refiriendo a la serie de acciones delictivas, criminales que atentan contra la República, que ha venido realizando este sujeto, Juan Guaidó, con sus secuaces, en donde Venezuela, vean ustedes, posee más de 7.000 millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros. No estamos hablando de $1, de 7.000 millones de dólares. Oiga bien esto la opinión pública. Secuestrados en bancos extranjeros, a lo que Venezuela no ha podido acceder por decisión de Estados Unidos y sus gobiernos satélites aliados en esta conspiración criminal para ahogar, para asfixiar, para asesinar, para matar de manera masiva a venezolanos y venezolanas. La principal responsabilidad de este secuestro, que impide al gobierno venezolano hacer uso de estos recursos para atender necesidades de salud y alimentación de nuestro pueblo, recaen en quienes han construido la ficción criminal del gobierno interino, entre comillas. Es por ello que este 23 de marzo hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano, que podrían ser destinados, entre otros fines, para la atención de la pandemia COVID-19 y la compra de vacunas contra este virus, la compra de medicina, la compra de alimentos. No estamos hablando de cualquier cifra, estamos hablando del secuestro de activos venezolanos por un monto de 7.000 millones de dólares que son del pueblo de Venezuela, que son del Estado venezolano, que son recursos de la sociedad venezolana, y que se lo han esquilmado bajo excusas bastardas el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos asociados a esta acción criminal que ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas. Así estamos, el criminal Guaidó y sus 40 ladrones hacen de todo para torpedear a Venezuela. Pero aquí va a haber justicia. Se ha demorado todo esto y que deberían estar tanto Guaidó como sus ladrones presos, eso es verdad. Es un clamor del pueblo. Pero ¿saben qué? Tenemos confianza en las acciones emprendidas por el presidente Maduro. Y de que va a haber justicia, estamos seguros. Y hablemos de la pandemia por el COVID-19. Acá en la patria de Bolívar estamos en cuarentena radical. Serán 3 semanas incluyendo la semana entrante, que es Semana Santa, en la que tendremos restricciones de movilidad. Y es que la nueva variante brasileña P1 del COVID-19 lamentablemente está haciendo estragos en el pueblo. Y estamos ante la segunda ola de la pandemia, que está mucho más fuerte que el pico más alto que llegamos a tener el año pasado. Nosotros continuamos la lucha ante esta terrible amenaza a la salud pública. Es por ello que el gobierno bolivariano comenzó a distribuir el medicamento llamado Carbativir, creado en el país para el combate de la enfermedad que inició en esta nueva ola de contagio mucho más agresiva con la llegada de esta variante brasileña. Escuchemos más detalle de nuestra compañera Madeleine García. No es un medicamento más, es el aporte de Venezuela a la lucha contra el coronavirus. Vengo a hacer la entrega del tratamiento de Carbativir para los pacientes que se encuentran ingresados en el centro. Se trata del Carbativir, un antiviral creado por científicos venezolanos para neutralizar la COVID-19 y comenzó su distribución gratuita en los centros de diagnóstico integral y hospitales públicos. ¿No te pones nervioso? Mientras más ideas de los gobiernos, de los países, mientras más propuestas,
se va a lograr vencer esta enfermedad y sobre todo sobre la colaboración también del pueblo, de las personas, de que se cuiden, de que se queden en casa, de que no salgan innecesariamente, de que asistan al médico ante cualquier síntoma que aparezca del uso del nasobuco. Cada gota es una esperanza de vida. Se coloca sublingual y dependiendo de la fase en que se encuentra el paciente puede variar la cantidad de 10 a 20 gotitas. Es un tratamiento de 7 días. Dándole respuesta a la población venezolana, el Estado venezolano se ha encargado también de realizar sus propios estudios. Ahora estamos llevando a cabo la aplicación en nuestros pacientes de esta medicina, que son las goticas milagrosas, que en estudios previos, antes de la distribución, se confirmó que han dado buenos resultados a los pacientes, tanto en el periodo de la enfermedad como en el periodo de post-recuperación. Paralelamente se aplican las vacunas de Rusia y China. Han llegado 600.000 al país y para abril se esperan 10 millones. Mientras se combate contra el enemigo invisible, se sigue aprendiendo a convivir con la pandemia. Es la nueva realidad. Tenemos que vivir, convivir y adaptarnos definitivamente a una forma de vida. Buenas tardes. Se le informa a nuestra estimada clientela el uso correcto de mascarillas, caretas de protección y guantes de seguridad. Hay que avanzar en la economía y enfrentar la ola de la enfermedad. La variante llamada brasileña, mucho más violenta y contagiosa, llegó a Venezuela. En los comercios extremaron las medidas de bioseguridad. Esto no es para nada un juego, pues sabemos que esta segunda ola es un poco más fuerte y viene con unos impactos súper preocupantes y nosotros, por supuesto, como organización, como empresa, debemos hacer cara a ello no solamente con nuestros empleados, sino con los clientes que nos visitan a diario. Varios frentes abiertos, la búsqueda casa por casa de cada paciente para cortar la cadena de contagio, cuarentena radical para evitar la propagación. En Semana Santa se extenderán las medidas, las vacunas se siguen aplicando y el Carbativir hecho en Venezuela. Por esto y más es que somos una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses yanquis. Válgame Dios. Hagamos una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Voy a colocarles este sabroso tema intitulado Yo sin ti no valgo nada, interpretado por la agrupación C4 Trío y la voz de Rafael El Pollo Brito. Este es un tema pop adaptado al folclore y remata con una jota, que en este caso es oriunda de la población de Carúpano en el estado Sucre, al oriente del país. Y este es un canto, si se quiere, melancólico y triste, que en este tema es interpretado con bastante swing. Espero la disfruten. Cuando a medianoche me levanto y me encuentro tu cuerpo, puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí. Ay, qué sueño tan divino tuve cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo. Solo veo mi presencia, que con tu ausencia no vale nada, no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. Eso. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. ¿Ah? Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo. Cuánto dura el manto del olvido y se haga otra historia. Solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Cuando llegue a casa a mediodía y me tomo un café, ay tú, ay tú, ay tú, me recuerdo junto a ti y dejo pasar momentos que siento no había vivido. No sé, esto ya lo había vivido yo. Y dice, yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Sabroso. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo. Héctor, nada, nada de nada.
medianoche me levanto y me encuentro tu cuerpo. ¡Ay! Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí. Ay, qué sueño tan divino tuve cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo. Solo veo mi presencia, que con tu ausencia no vale nada, no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. Y el coro, yo sin ti no valgo nada. Que yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. ¡Genio! Adrenalina Caribe, pero a la venezolana. Sin ti no valgo nada. Ay, pena, pena, penita, penita, pena, penita, pena, pena, penita, penita, nada. Ya sin ti no valgo si tú nada. No quieres nada conmigo, pues preséntame a tu hermana. Yo sin ti no valgo nada. Yo por hago lo que tú quieras pa' que tú vuelvas. Me voy caminando de Caracas a Macarapán. Yo sin ti no valgo vamos nada. Que bailamos, vamos que bailamos, vamos a bailar. ¡Hey! Yo sin ti no valgo nada. Ay, Dios mío, fíjate una cosa. Yo no sé qué hacer, hermana. De verdad que yo he hecho de todo. He cantado, he tocado 4, he bailado nada y esa mujer no vuelve, chico. ¿Qué le podría yo decir a ella, por lo menos así, al estilo tuyo, Jorge, al estilo así oriental, para que esa mujer vuelva? Bueno, eso fue lo que entendí, los 2 millones nada más. No, compadre, usted que es caraqueño, ¿qué le podría yo decir? A ver si me entiende un poquito más a ella para que vuelva, chico. Usted le dice, mira, mami. No, chico, ¿qué te pasa? Se ha pasado. Usted que es un caballero, porque usted es andino, o gocho, no sé, como tú quieras, pero ¿qué le podría yo decir a esa mujer? Me tiene loco, chico. Mamita, vámonos una tarde para allá, para la laguna de Mucubaje, tomamos calentadito, un poquito, ¿no? ¿Calentadito? ¿Tú crees que funciona? Vamos a darle, pues entonces, suena la Jota Carupanera. Yo sin ti no valgo nada. Que yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sueño que sueño contigo. El problema es cuando me despierto en la mañana. Yo sin ti no valgo nada. Pena cuando me despierto y me encuentro solo en la cama. Llámame cuando tú quieras. Llámame cuando a ti te dé la gana. Yo sin ti no valgo nada. Ahora mira cómo está este pollo. Te lo suplico de pana. Yo sin ti no valgo nada. Vamos, en el cerrito. Tocamos y gozamos cuando como nos da la gana. Este es el 4 trío, representación venezolana. Que yo, sin ustedes y sin ti, no valgo nada. No vamos. Sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial. La conciencia del futuro, entreguemos la energía. Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así,
es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros con el acontecer noticioso, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Muchos son los escenarios acaecidos en esta semana y para ahondar más en ello, nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos profundizará en estos temas. Adelante, hermano. Un saludo a la América bella, moderna y revolucionaria desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana, para dar un reporte de lo que ocurre acá, en nuestra bella patria. Luego de la detención de la dictadora, hace unos días atrás, y su reclusión en la cárcel de Obrajes, la derecha, los medios de comunicación, sobre todo la Iglesia Católica, cuando no, y hoy las iglesias protestantes, elevan el grito al cielo por las condiciones, dizque, infrahumanas en las que estuviera siendo llevar adelante su reclusión. Nada más falso, la misma vieja historia, la misma cantaleta de todos los políticos detenidos por hechos de corrupción, por hechos de violación constitucional, que argumentan, al igual que los narcotraficantes, una vez que se los detiene, que tienen presión alta, que se sienten mal, que tienen que ir a una clínica, etc. Se le ha dado todas las condiciones, las que ella ha negado sistemáticamente mientras ejercía de facto el gobierno en Bolivia, por ejemplo, a Patricia Hermosa, la secretaria privada del presidente Morales, la jefa de su gabinete, que fue recluida en condiciones de gestación de un embarazo a la cual la tuvieron encadenada, sí, está escuchando bien, encadenada del tobillo a la cama donde estaba ella y no le permitían moverse más que una vez al día para ir a hacer sus necesidades biológicas, cosa impensable con una mujer embarazada. Esto ha llevado a la pérdida de su niño, a un aborto espontáneo. Pero además se dio la instructiva de que sea encerrada durante esos 6 meses, que fue la acción cautelar que se le impuso. Durante 40 días estuvo encerrada en una celda sin ventilación, sin luz y cerrada con candado por orden de, hay que averiguar si fue el ministro de gobierno, si fue el comandante de la policía, si fue el del régimen penitenciario, pero hay una capitana que ha sido denunciada por este vejamen a la señora Patricia Hermosa. Nada de eso se repite en este gobierno, que respeta los derechos humanos, que respeta la libertad de expresión, la democracia, etc. La señora tiene atención médica, la señora está gozando de algunos privilegios extra que no se deberían dar en el país desde ya, porque todos los ciudadanos y todos los privados de libertad deberían tener una sola conducta y un solo tratamiento, pero ella está teniendo algunos beneficios como estufa eléctrica, como que le lleven la comida. La señora se quejaba de hipertensión, se le ha dado atención médica, un especialista certificado que no hay mayor riesgo para su salud, que ella esté estable. Aquí a las alturas en que vivimos, 3.600 metros en La Paz, todos, casi todos los ciudadanos padecemos de presión alta, en mayor o menor grado, de hipertensión también, y sobre todo la gente que llega del oriente. Pero ahora nos amenaza las iglesias protestantes. Recordemos que el hermano de Yanine Áñez es pastor de una iglesia en la ciudad de Santa Cruz, y obviamente entre las iglesias amenazándonos con un paro nacional, dice, si no le damos libertad. Aquí no se trata de religiones, se trata de justicia. Los muertos de Sacaba, los muertos de Sencata, del Pedregal, de Guayani, de los Rosales, no pueden quedar en la impunidad bajo un cierto pedido a nombre de Dios o de la Biblia. La Iglesia Católica, que durante las masacres no dijo nada, hoy levanta su voz para exigir
dice, un trato humano y más justo a la dictadura. Pero se van revelando algunas otras cosas en lo que va de acuerdo a las declaraciones que van haciendo. La declaración de la exministra y exdirectora de la UIF, la licenciada Teresa Morales, ha sido contundente para ver el grado de conspiración, de sedición y todo el proceso del golpe de Estado que se infringió a nuestro país, llevándose la vida de gente inocente. Están ahí y gracias a ese respeto a la democracia, a las leyes, el debido proceso, etc., todavía los asesinos de ayer, los autores del golpe, andan campeando y opinando en el país. La justicia tarda, pero va a llegar. Estamos en ese momento crítico donde ya también han sido enviados a los penales en Bolivia, a las cárceles, 3 militares, y se está esperando la declaración de otros. El exministro César Navarro declarará los próximos días, y la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, declarará este lunes exactamente para decir su verdad de cómo se conspiró, de cómo se vulneró la Constitución y de cómo se arrebató la democracia en el país para imponer una dictadura durante un año que el pueblo boliviano supo recuperar electoralmente, y lo que demuestra a la vez que jamás existió un fraude, que fue un invento con complicidad de la OEA, la Comunidad Europea, la Iglesia Católica, cuando no desde la Inquisición, y siguen en ese viejo papel, y las iglesias evangélicas. Eso se quedará demostrado ante la justicia. El pueblo boliviano exige justicia, no exige venganza, no exige vendetta, exige justicia para que nunca más en Bolivia, y ojalá sea en toda la América, se vuelvan a repetir este tipo de golpes de Estado blandos, semiblandos, legislativos, o las autoproclamaciones que a partir del efecto de el muchachito Guaidó en Venezuela, que de pronto se le pelaron los cables y salió a una plaza a declararse presidente del Estado de nuestra amada hermana Venezuela, aquí también ha cogido el mismo rumbo la autoproclamada, y eso no puede seguir así. El Ministerio de las Colonias, la OEA, no tiene sentido, debe desaparecer, o por lo menos los estados dignos debemos abandonar ese antro de imperialismo que nos viene sometiendo a título de complementariedad o a título de integración. Estaremos con más noticias la próxima semana, cuando avance un poco más el proceso y a través de este medio podamos leer un itinerario de todo lo que fue el golpe de Estado por horas, por días, etc. Un saludo nuevamente a toda la América Latina. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Y para cerrar el ciclo informativo lo hacemos en esta ocasión con nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano. OEA, UE, son las vocales del golpe de Estado en mi país, Bolivia. Esta semana se han recabado muchos más indicios de cómo operó la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea en el derrocamiento del presidente Evo Morales y en la subversión del orden constitucional a instancias de la utilización de la violencia, el desconocimiento del mandato popular y el golpe de Estado como tal acontecido en el año 2019, noviembre del 2019. Después de 11 meses, más de un año, 11 meses de gobierno y más de un año,
Yanine Áñez no ha podido demostrar que en Bolivia ha existido un fraude electoral. No han podido demostrar la existencia de un fraude, ni siquiera con la ayuda de la propia Organización de Estados Americanos. Una Organización de Estados Americanos que, habiendo sido invitada para realizar una auditoría vinculante al padrón electoral, comete una violación flagrante a ese propio convenio y de forma impertinente presenta mucho antes su informe, además en un contexto de violencia exacerbada. El informe de la OEA, con claras y abiertas inconsistencias, fue el que posibilitó que escale la violencia en mi país y finalmente el ejército le termine sugiriendo al presidente Evo Morales su renuncia, los policías se amotinen y se llegue a tener un gobierno autoproclamado, un régimen de facto, en virtud a la propia violación de nuestra Constitución Política del Estado, artículo 161 y específicamente el 169, que establece la prelación presidencial. Y sin duda ese relato que construyeron de forma maliciosa y artificial entre la Organización de Estados Americanos, los diferentes líderes o cabecillas opositores al gobierno del presidente Evo Morales el año 2019, los grupos violentos, los comités cívicos, la Iglesia Católica, el día de hoy no puede ser sustentada ni sostenida. Su propio relato, su propia construcción artificial de ficción, de fraude electoral, se cae a pedazos porque no tiene prueba documental cierta y contundente para validar su tesis. Por ello, múltiples organizaciones internacionales, el CPR, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Massachusetts, MIT, diversas investigaciones del Washington Post, New York Times, ya han determinado que no aconteció un fraude en Bolivia el 2019. Es más, el propio informe malicioso de la OEA hace referencia a... no, en ninguna parte se referencia a la palabra fraude. Se referencia a simplemente observaciones, algunas observaciones de forma, no de fondo. Irregularidades es la palabra que utilizan. De esa forma, hoy en Bolivia, más allá de sentar soberanía sobre los asuntos internos de nuestro país, hace un par de semanas también expresábamos nuestra molestia contra el representante diplomático de Reino Unido en Bolivia, puesto que él también habría participado de este golpe de Estado junto con su novia para subvertir el orden constitucional en mi país y empezar a explotar como aves de rapiña esta reserva del nuevo ciclo tecnológico que tenemos en nuestro país, la era del litio, y pues mi país como el mayor reservorio de litio del mundo. Los intereses británicos estaban puestos en el litio, por ello se adscribieron al golpe. La Organización de Estados Americanos, la Gendarmería norteamericana en el continente, lo propio. Y se tienen actualmente diversos y cada vez más indicios de que la Unión Europea también habría participado por intereses estrictamente políticos y comerciales en la subversión del orden constitucional en Bolivia, para posteriormente entre la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos, como aves de rapiña, intentar sacar el mejor pedazo de este desmantelamiento del Estado boliviano. Nuestro país sienta soberanía en el marco también de las relaciones no diplomáticas, sino bilaterales comerciales que tenemos con Chile, toda vez que el representante de su clase política, Piñera,
hace alusión a que ya no tendríamos temas pendientes con Chile, que el asunto de la soberanía territorial en las costas del Pacífico de Bolivia habría sido ya resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Esto en conmemoración al 23 de marzo, Día del Mar, que celebramos fervientemente todos los bolivianos, recordando que no somos un país mediterráneo, somos un país enclaustrado producto de una guerra de ocupación por los intereses británicos y de las oligarquías chilenas que nos privaron de nuestras costas del Pacífico, la guerra del Pacífico, y un tratado de 1904 que no se cumple, se está incumpliendo a varios niveles de sus cláusulas. Entonces, creo que el hecho fundamental, más allá del acontecer político interno, que muy bien ya lo ha explicado Gustavo, es lograr entender cómo el Estado boliviano está sentando, a través de su recuperación de la soberanía, también un precedente en su posicionamiento internacional. Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, le está diciendo a el otrora Imperio Británico, ahora Gran Bretaña: nosotros no vamos a volver a permitir la injerencia en asuntos internos de su legación diplomática en lo que acontezca en nuestro país. Ni piensen que pueden volver a articularse nuevamente como con los comités cívicos y con las oligarquías y con algunos actores políticos opositores para volver a subvertir el orden constitucional de Bolivia. El Estado boliviano también le está diciendo a la Organización de Estados Americanos: usted es un organismo que carece de absolutamente todo, fundamentalmente moral, para venirnos a hablar a nosotros de lo que es democracia, porque ustedes han sido parte del golpe. Bolivia, esta semana, también ha sido un Estado que se ha parado de tú a tú a la Unión Europea. Le ha dicho: señores, acá vamos a resolver cuál ha sido su rol en el golpe de Estado en Bolivia, que ha dejado a 36 personas muertas, 800 personas heridas, 1.500 detenciones ilegales. ¿Cuál ha sido el rol de la Unión Europea? Ese hecho de reposicionamiento de Bolivia en el contexto internacional como un Estado fuerte, soberano, libre, independiente y sobre todo que no admite injerencia ni de Chile, ni del Reino Unido, ni de la Unión Europea, ni de la OEA, es para mí el hecho fundamental de esta semana. Reconocernos, reconstruirnos como un país que no es mendigo de absolutamente nadie y que tiene mucho que darle al mundo en función a las luchas de nuestros pueblos y a las luchas por nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, a subversión del orden constitucional, violación sistemática de derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios. Esa generación del estado de shock, de zozobra, de miedo, de pánico, de terror, ese terrorismo de Estado, es una situación que los bolivianos ya la vivimos con el régimen de Áñez y que no la vamos a volver a permitir, ni por actores internos, ni por actores externos. Es para mí la principal reflexión que nos deja esta semana de acontecimientos políticos en Bolivia. Un abrazo gigante. Les invito a seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Gabriel Villalba Pérez, en Twitter como @GaboVillalbaP, también de la misma forma en Instagram. En Facebook también pueden seguir la página Jóvenes Profesionales Bolivia y la página Centro de Estudios Nuestroamericano Bolivia, CENAC Bolivia. Tendremos precisamente nuestra tercera charla de formación política este domingo a las 6 de la tarde por el Facebook del CENAC. Va a estar el profesor Eduardo Longhoff hablándonos todo sobre dialéctica y pensamiento revolucionario. Así que los esperamos. Un abrazo gigante y hasta una próxima ocasión. Abrazo enorme para mi gran amigo Alejandro y para toda nuestra patria grande. En particular a la Causa Chuncoca, una emisora de vanguardia por la salvaguarda de nuestros derechos humanos fundamentales y sobre todo nuestra libertad de expresión. Abrazo gigante.
Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a los micrófonos, como siempre, vuestro servidor, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar